En un taller tan importante como el que vamos a tocar el día de hoy, quiero pedirles, quiero felicitarlos y decirles, felicitarlas, porque creo que somos puras mujeres, felicitarles y decirles que abran su corazón, que quiten todos los distractores que puedan tener para que puedan captar el máximo de información, ya que lo que van a ver el día de hoy les va a servir para llegar hasta donde ustedes se lo propongan llegar. ¿Ok? Quiero en este momento, no más, solamente felicitarlas nuevamente, desearle un éxito total y rotundo, desde la convicción de que pueden lograr lo que se propongan, desde la fe, porque Dios bendice al obediente, y desde la certeza que están en manos de los mejores mentores en esta industria del network marketing. Así que no me queda más que cederle la pantalla a una mujer espectacular, mi amiga, mi hermana, una mujer que aparte de ser bella por fuera, es hermosa por dentro, una mujer que decidió ser un instrumento de Dios para bendecir vidas, una mujer que dijo, brillo por luz propia. Y hoy, desde Lima, Perú, lo está logrando. Aplausos virtuales para mi querida Catherine Castro. Gracias, mi querida presidenta Giselle. Así le decimos por cariño, presidenta. Después yo les he hecho el cuento el por qué. Gracias, mi querida amiga. Gracias, de verdad, mujeres guerreras. Para mí es un inmenso placer poder compartir con ustedes en esta noche. Pues me siento contenta, conmovida. De verdad que a mí esto me encanta. Es donde yo fluyo. Yo creo que esto es uno de los propósitos por el cual Dios me llamó, el compartir experiencia, crecimiento, desarrollo, información. Esto es lo mío y ustedes que ya pues me han visto a mí, hemos conversado, saben que es así. Y pues yo trato de siempre a toda persona que toco dejarle así sea un mensajito positivo, algo que las impulse, sobre todo las mujeres, porque siento que nosotras las mujeres tenemos un papel fundamental, sobre todo en esta época. ¿Verdad? De la humanidad que se está viviendo tantas cosas, estamos viendo tantas cosas alrededor que a veces nos hace mucho ruido, ¿verdad? Y nos impide a veces avanzar un poco más rápido de lo que quisiéramos. Entonces, de verdad que yo me siento contenta, quiero darle las gracias en nombre del equipo de 12 Pilares del Networker por estar acompañándonos y por la confianza que nos han brindado y nos han depositado en su crecimiento, en su desarrollo. Para mí, ustedes son unas guerreras, unas empresarias y unas líderes que van a impactar el mundo y por eso están aquí. No es casualidad que estemos acá. Por algo las cosas suceden, por algo Dios pone a las personas en nuestro camino por alguna razón y por un propósito, porque todas esas personas siempre nos van a brindar ese empujoncito. Y yo siento que ese es mi propósito, independientemente a veces tengamos intereses en comunes o no. Lo importante es dejarle a la gente y nosotras las mujeres impulsar a otras a que puedan avanzar y ayudar. Creo que esa es una de las definiciones de lo que es mujer, que es la definición de mujer es fuerza que ayuda. Y esa fuerza que ayuda nosotros la tenemos en el interior y tenemos que sacarla, tenemos que hacer todo lo posible por avanzar y por hacer que esa grandeza que Dios puso en nuestro corazón, poderla sacar a la luz. Así que yo me siento contenta, les doy las gracias de verdad por la oportunidad que me brindan, desde mi experiencia, brindarle un poquitico de conocimiento y de experiencia en este mundo tan hermoso que lo que es el network marketing. Le doy gracias a Dios por esta comunidad, le doy gracias a Dios por estas mujeres, por ustedes, por cada una de sus familias. Las bendigo en donde quiera que estén, porque estamos aquí muchas mujeres de varias partes del mundo. Ok, yo quiero comenzar compartiéndoles algo que para mí siempre ha sido de mucho valor y me ha ayudado muchísimo en el proceso de poder anclar lo que es mi identidad, lo que es Catherine Cano y lo que quiero proyectar. Y son las manos, hágase así. A ver, véanse las manos, chicas. Para mí esto es muy importante porque fíjense que nuestras manos definen lo que somos y lo que podemos hacer en el tiempo y lo que podemos hacer por otras personas. Entonces, para mí, yo estas dos manos, a la hora de interactuar con otras personas, siempre les doy nombre. Entonces, la derecha se va a llamar mentalidad y la izquierda se va a llamar postura.
Entonces, cuando yo estoy interactuando con otras personas, me toca dar una presentación, me toca llevarle la oportunidad a otros, yo siempre me imagino, me miro las manos y siempre me recuerdo que tengo que tener una mentalidad correcta y tengo que tener una postura correcta. Entonces, eso me ancla, me da fuerza y le dice a mi subconsciente, mira, prepárate porque vas a interactuar con una persona, le vas a llevar una oportunidad de grandeza para crecer, para avanzar. Entonces, eso es un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo porque para nadie es un secreto que todas nosotras venimos de diferentes ocupaciones, actividades y pues todas tenemos una crianza, una cultura y precisamente a veces nuestra cultura, ¿verdad? Sobre todo la latinoamericana, no nos incentivan, sino que al contrario, nos dicen tantas cosas negativas que a veces nos limitan y nosotros tenemos que hacer ese trabajo interno para poder avanzar y poder esos desafíos, poderlos lograr. Entonces, para mí esto ha sido vital, este ejercicio que yo siempre hago de las manos, ¿verdad? Porque también tiene su significado y en otra oportunidad les voy a hablar más a fondo de esto. Entonces, nuestras manos, fíjense que cuando nosotros nos dirigimos o vamos a expresarnos algo, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, siempre las manos juegan un papel fundamental. Entonces, para mí es vital que nosotros entendamos que con una mano nosotros nos vamos a anclar. ¿A dónde nos vamos a anclar o en dónde nos vamos a anclar? Nos anclamos en el sistema, nos anclamos en el sistema de negocio, nos anclamos en nuestras creencias, nos anclamos en lo que nos da seguridad y nos permite, nos da fuerza y motivación para poder avanzar. Esta mano derecha yo les dije que le íbamos a llamar mentalidad, ¿verdad? Y es precisamente lo que nosotros vamos a hablar o vamos a iniciar hablando. Porque ¿qué pasa? A veces nosotros como networker queremos llevarle esta oportunidad a muchas personas, pero no lo hacemos de la forma correcta. Y cuando digo de la forma correcta, porque nosotros como seres humanos tenemos que estar en conexión de lo que nosotros tenemos dentro y de la información que manejamos para que nos dé seguridad a la hora de transmitirle cualquier información a otra persona. Entonces la mentalidad va a ser muy importante que tú la desarrolles a lo largo de tu carrera como networker. Por eso a veces creemos o pensamos que se nos dificulta muchísimo llegar a personas, pero es porque a veces no tenemos la mentalidad correcta que nos ayude, obviamente, a transitar ese camino que debemos darle para poder llevarle la información a otro. Entonces, aquí en esta lámina, como se fijan, está la parte de mentalidad. Fíjate, nuestra mentalidad genera nuestra actitud y nuestra actitud genera nuestras acciones. Entonces, si nosotros tenemos una mentalidad correcta, ¿correcta en qué? En cuanto al negocio, en cuanto a lo que nosotros somos, a nuestra identidad, a la información que manejamos, vamos a poder generar una actitud correcta y por consecuencia vamos a poder generar las acciones correctas. Entonces, a veces solemos confundir, ¿verdad? La motivación con un estado de mentalidad correcto. Y no es así, la motivación viene obviamente internamente, pero la motivación se va y tú necesitas que cuando esa motivación se vaya o no te sientas de la manera 100% activa para hablarle a alguien, obviamente vas a tener que trabajar esa mentalidad, no la motivación, porque puede ser que hoy tú amanezcas súper motivado, pero el día de mañana quizás te pasó, te sucedió algo, te pasó algo, entonces esa emoción te va a traicionar, porque tú, tu información, tu seguridad, tu identidad la basaste en la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a madurar nuestra emoción, ¿verdad? Y esos resultados también van a madurar. Pero es producto principalmente de nuestra mentalidad y es algo que nosotros tenemos que aprender desde el principio a saber y a captar. Tenemos que desarrollar una mentalidad correcta para poder transmitir correctamente nuestro negocio. Entonces, ¿cuáles son esa mentalidad de desarrollar? ¿Cuáles son esos aspectos que tenemos nosotros que desarrollar? ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, las habilidades. Hay una diferencia, a veces lo confundimos mucho, el crecimiento personal con el crecimiento en habilidades. Nosotros a lo largo de nuestra carrera como networker vamos a estar desarrollándonos a nivel personal porque vamos a estar recibiendo mucha información, tanto obviamente de liderazgo como profesional,
como a nivel de cierre y negociación, de ventas, un montón o de aspectos que vamos a estar desarrollando, pero no necesariamente vamos a estar desarrollando nuestras habilidades. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Una es el crecimiento personal que te enriquece, obviamente a nivel de todas tus áreas, y otra cosa es las habilidades que tenemos que aprender para poder desarrollar correctamente nuestro negocio. Y en este caso, por ejemplo, el entrenamiento de cierre y negociación básicamente es una habilidad. ¿Qué quiere decir una habilidad? Que usted la aprende, la practica a medida que usted lo va haciendo. Entonces, tenemos que tener claro que hay una diferencia entre crecer personalmente y tener una habilidad a nivel profesional. Y eso es algo que la mayoría de los networkers al principio confundimos, porque creemos, estamos recibiendo mucha información durante los eventos, durante las actividades, y pensamos que eso es lo que nos va a ayudar a hacer el negocio más efectivo. Y les tengo que decir que no es así, no al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros como networker nos debemos a habilidades. ¿Qué quiere decir habilidades? Que tenemos que capacitarnos para aprenderlas en la práctica y son a nivel profesional. Entonces, no es lo mismo que yo sepa de un tema mucho a que yo tenga habilidades que me ayuden en el momento determinado. Y yo coloco un ejemplo aquí, por ejemplo, los boxeadores. Fíjense que cuando ellos están boxeando, ellos tienen que aprender habilidades. Ellos no hacen una pelea con las emociones, imposible. Ellos pelean con habilidades. ¿Por qué? Porque tienen reflejos. Una vez que le lanzan el primer puño, ya por reflejo, por práctica, ellos van a responder. Y así mismo somos nosotros. Cuando aprendemos estas técnicas de ventas y de cierre y negociación, así va a ser. Tiene que salir ya, o sea, tiene que salir en el momento que ese prospecto te haga una pregunta, te ponga una objeción o te esté haciendo algún señalamiento con respecto a lo que le acabas de informar. Entonces, muy importante eso, la diferencia entre crecimiento y desarrollo personal y en habilidades. Entonces, este entrenamiento es precisamente para adquirir habilidades. ¿Ok? Entonces quizás ustedes lo van a ver un poquito cuadrado, no tan emocional, porque precisamente no es un evento que es para motivar, es un evento para desarrollar habilidad, ¿ok? Entonces, la primera es esas habilidades que ya les comenté. Lo segundo, el conocimiento de que no es el conocimiento general de muchas cosas, no, es el conocimiento en tu área, el conocimiento en tu negocio, el conocer los productos, el conocer la industria, el que te dé seguridad la información que manejas para tú poder transmitirle a otra persona la información y que esa persona vea esto como un vehículo financiero para él y que aplique para él. Porque ¿qué pasa? A veces pensamos que con la información que tenemos y como nosotros la recibimos, otra persona también lo va a recibir y no es así. Acuérdense que cada persona es diferente, somos diferentes. Entonces, muy importante que en esta parte de desarrollar la mentalidad tú tengas claro eso. Hay otra cosa que yo siempre le digo a los empresarios y líderes, que la gente siempre pregunta, pero ¿cómo? Si no tengo resultado, ¿cómo le voy a hablar? Estoy inseguro. Y entonces yo le digo siempre a la gente, cree en ti, ¿verdad? Y no te dejes definir por tus circunstancias actuales. Tienes que aprender a creer en ti y eso lo haces a través de una mentalidad correcta, cuando tú manejas la información correcta, cuando tú tienes seguridad, tienes identidad, allí ese prospecto va a notar eso también. Porque no es lo mismo que tú obviamente te capacites y vayas a todas las actividades, pero no salgas y no generes la acción para poder transmitirle a otros, no es lo mismo. Entonces, ¿qué te va a dar esa experiencia? El que tú logres transmitirles a otros la información y que haya ese feedback. Entonces, es muy importante eso. A veces tú puedes capacitarte, puedes leer mucho, pero necesitas entrar en acción con los prospectos para poder desarrollar esta habilidad. La parte de las creencias. Esta parte es muy importante porque esto refiere a nosotros mismos. A veces tenemos la creencia de que yo no puedo, yo no hablo bonito, yo no hablo bien, no lo sé hacer, aquella persona lo hace mejor, aquella persona no. Tenemos que desarrollar una creencia que nos permita anclarnos al resultado que nosotros queremos alcanzar. Entonces, es muy importante de que nosotros tengamos la creencia de que sí podemos, de que aunque sea con miedo, sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos va a generar más confianza? El que lo hagas. A medida que tú lo vayas haciendo, entre más lo hagas, obviamente esa creencia en ti positiva va a ir creciendo. Entonces, es muy importante que tú tengas la parte de las creencias bien con una identidad
bien específica para que puedas así ir en el proceso de llevar la oportunidad a otros con una mente positiva y una creencia verdaderamente que te ayude a avanzar. Entonces, las convicciones. Nosotros los seres humanos, lo que nos permite avanzar es tener convicciones. ¿Cuáles son esas convicciones? Tú tienes que creer primero en tu empresa, creer en tu producto, en lo que le estás llevando a otros, creer en la industria. Obviamente la mentalidad la tienes que formar en que tú puedes como ser humano, pero también al principio, mientras tú estás en ese proceso, apaláncate con lo que es tu empresa, con los testimonios de personas que están teniendo resultados, con los testimonios de los productos o los servicios de los cuales tú estás transmitiendo. Entonces esto es muy importante, tienes que tener convicción para poder obviamente transmitirles a otros seguridad, porque las personas si no te ven seguro, si no sienten que tú lo estás haciendo en serio, verdaderamente no vas a tener un impacto positivo en ellos. Entonces, hay unas preguntitas que yo te quiero hacer y quiero que te hagas allí. Entonces dice, ¿cómo te proyectas en tu mente? ¿Cómo te estás viendo tú a ti misma? Por lo menos yo hacía un ejercicio cuando comencé lo que fue esta tarea de generar mi mentalidad. Y es que yo siempre me ponía una fotico como yo quería verme en los próximos años. Obviamente quizás a veces uno exagera, pero eso tiene uno que hacerlo. ¿Cómo te ves tú en el tiempo? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Hacia dónde te quieres apuntar? Por lo menos nosotros que somos networkers, y yo digo que eso es una de las metas y una de las proyecciones que nosotros tenemos como líderes, es de ser líderes de talla mundial. ¿Por qué? Porque si muchas personas lo están haciendo, ¿por qué nosotros no podemos tampoco? Entonces, y más que ahorita estamos en un tiempo y en una época que todo obviamente ha crecido aceleradamente y pues la internet ha sido una herramienta para nosotros fundamental que nos ha permitido llegar a más gente en menos tiempo, que es una de las cosas más importantes para todo networker. Entonces, ¿cómo te proyectas tú en tu mente? ¿Como una gran empresaria, como una líder de talla mundial? ¿O te estás proyectando pequeñita en tu localidad, desde de lo que tú manejas, desde tu zona de confort? No, tienes que aprender a proyectarte como líder de talla mundial. Y eso es un ejercicio que tú tienes que hacer. No es de la noche a la mañana, no es por motivación, no, es un ejercicio que día a día tú vas cultivando y vas formando en tu mente. Porque recuérdase que la batalla está en nuestra mente. Nosotros debemos ser siempre su comandante y nunca su soldado. Entonces, todo está en la parte mental. El éxito es un estado mental. Llegar a los resultados es un estado mental primero. Todo es un estado mental primero antes de obtener lo que tú quieras obtener. O sea, tiene que venir de aquí. Primero tú lo logras en la mente y después, obviamente, tú lo logras externamente. Entonces tienes que saber proyectarte a nivel mental. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que tú estás teniendo? No puedo, si puedo, si me gusta, me van a creer, me van a ver mal. O sea, ¿cuáles son estos pensamientos? Tienes que detenerte a pensar y hacerte tú una autoevaluación y decir, ajá, ¿qué es lo que estoy pensando? A ver, ¿cuáles son esos pensamientos negativos que en el momento que tengo que actuar no me dejan actuar y lo que hacen es limitarme? Entonces hay que escribirlos, escríbelos, sé sincera contigo mismo y tú escribes todas esas cosas, esos pensamientos negativos que no te están dejando avanzar. Y ahora escribe también los pensamientos positivos que sí tú sabes que te generan energía, que tú sabes que te generan motivación, que te están ayudando y que te ayudan en ese momento a la hora de interactuar con personas para poder obviamente crear una conexión bonita y correcta. Entonces, ¿cuál es tu visión? Mira, la visión es una parte fundamental de todos los seres humanos, porque si tú no tienes una visión clara de hacia dónde estás apuntando, hacia dónde quieres ir, la gente no te va a tomar en cuenta de la misma forma. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar con personas que tengan una visión clara, que sepan hacia dónde van. Entonces, eso le genera también a nosotros los seres humanos, nos genera una seguridad de decir, oye, esta persona tiene una visión clara de hacia dónde quiere ir en los próximos años, 3, 5 años, oye, yo voy a acompañarla y yo voy con ella. Entonces, es muy importante la visión. Y en esta parte de la mentalidad correcta, yo siempre coloco un ejemplo. Y el ejemplo es del vendedor de zapatos. Había una vez una gran empresa, de una zapatería, una empresa de zapatos, que contrató 2 vendedores. Esos 2 vendedores, al primero lo mandó a un sitio, ¿verdad? Donde obviamente cuando llegó, era fuera obviamente de su país, y cuando llegó se encontró que muchas de las personas que estaban en esa localidad o en ese país, pues estaban descalzos.
no usaban zapatos. Entonces, ¿qué crees que pasó? Este vendedor regresó y llamó a su empresa y le dijo, no, mira, pero es que tú me mandaste a un sitio donde todo el mundo está descalzo. ¿Qué voy a estar vendiendo yo zapatos si todo el mundo está descalzo, no usan zapatos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él vio dificultad, no vio oportunidad. En cambio, el segundo vendedor que enviaron llamó a la compañía diciéndole, mira, mándame camiones y lotes de zapatos porque aquí todo el mundo está descalzo y voy a hacerme millonario y voy a vender zapatos a todo el mundo. Entonces, moraleja, ¿qué estás viendo tú? ¿Oportunidad o estás viendo crisis? ¿Qué estás viendo tú? ¿Dificultad o estás viendo una oportunidad de avanzar, de brindarle a la gente oportunidad, de brindarle muchas cosas positivas? Entonces, esa moraleja y eso básicamente determina lo que es la mentalidad. La mentalidad del primer vendedor dijo, no, que va, aquí yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Quién me va a comprar zapatos? Y la mayoría de las veces así comenzamos cuando hacemos este tipo de negocio, con esa mentalidad. ¿Quién va a entrar en esta crisis? ¿Cómo voy a poder yo hacer el negocio si todo el mundo me dice que no? Porque la situación del mundo, del país, ahora el coronavirus, o sea, de todo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál vas a ser tú? ¿O qué vendedor vas a ser tú? ¿El primero o el segundo? El primero que ve limitaciones, que nadie puede usar zapatos, o el segundo que dice, aquí todo el mundo va a usar zapatos porque yo voy a vender zapatos y todo el mundo va a usar calzado. Entonces, esa es la enseñanza que yo te dejo de lo que es la mentalidad. Por eso la mentalidad la tenemos que construir día a día. ¿A través de qué? De los libros, de los audios, de testimonios de personas que hayan alcanzado el éxito. La mayoría de las personas que han alcanzado cosas grandes en el mundo ha comenzado con nada, pero con una determinación clara, con una visión clara y con una mentalidad correcta de lo que sí quieren alcanzar. Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú esa mentalidad la tienes que construir día a día. Tienes que estar muy pendiente qué estás leyendo, qué estás escuchando, a quién estás escuchando, de quién te estás rodeando. Porque lamentablemente somos iguales a las 6 personas que está alrededor de nosotros. Entonces, hazte una cuentica para que tú veas. Los resultados que tú has tenido hasta ahora son producto de que tú has estado, las personas que te rodean, esas 6, 10 personas que te rodean, esos son los mismos resultados que tú vas a tener. Por eso es importante que tú siempre apuntes alto, apuntes a rodearte con personas de que sí hayan tenido esos resultados que tú quieres alcanzar. Entonces, bueno, sé como el segundo vendedor de zapatos, no como el primero. Ahora, en la segunda manito les dije que iba a estar la parte de la postura. La primera mano es la mentalidad, la segunda es la postura. ¿Por qué la postura? A veces pensamos, ¿verdad?, que nuestro negocio está en oferta y no es así. Nuestro negocio está en demanda. Entonces, esto es muy importante que tú lo entiendas, porque de esta forma tú vas a poder transmitir, ¿verdad?, una visión correcta de lo que tú tienes en la mano. Entonces, ¿qué pasa? A veces muchas personas se nos dificulta el llegar a otros, el firmar más personas o patrocinar o crecer dentro de nuestro equipo, pero es precisamente por eso, porque carecemos de postura. Entonces, tienes que aprender simplemente a generar tan buena actitud que los demás nunca, nunca sientan que en lo más mínimo tú los necesitas. Así funciona el cerebro humano. Mientras tú le digas beneficios, le digas opciones, las personas siempre van a creer que tú te estás vendiendo o estás exagerando la información que tienes en la mano. Entonces, es muy importante esto, la persona no debe, tú no le debes transmitir a ese prospecto que tú estás desesperado porque entre, que tú estés así internamente, tú sepas que sí lo sientes, que sí quieres que entre, pero es algo que tú tienes que aprender a manejar y a madurar esa emoción. Y eso tiene que ver con la postura y la postura con que tú también ves el negocio. Si tú estás viendo tu negocio como un negocito cualquiera, como que, ay, bueno, hoy estoy, mañana no, y aquí se entra con poco, sí, las redes de mercadeo eh, de verdad tienen un beneficio grandioso que tú con una mínima inversión puedes hacer grandes cosas y generar ingresos residuales grandiosos. Pero tenemos que entender y ver el negocio desde esos ingresos residuales, desde ese gran ingreso que nos queremos ganar, no desde la inversión que le estamos compartiendo a nuestros prospectos. Porque la mayoría de los negocios de redes de mercadeo en los que estamos nosotros se entra con 200, 300, 500, $800
Y en realidad tú no puedes ver a tu negocio desde esa mentalidad. Tú tienes que ver a tu negocio desde el potencial que tiene para generar riqueza. Entonces, eso te lo da una buena postura. Tú no puedes vender tu negocio desde lo que vale en la parte inicial, en tu inversión inicial. No, tienes que verlo, darle acceso, tienes que verlo desde lo que puede generar a nivel macro, a nivel empresarial. Entonces, esto es algo muy importante. Ellos son los que necesitan esta maravillosa oportunidad. Ellos son los que necesitan este negocio porque ya tú lo tienes, ya tú tienes la información, ya tú estás dentro. Entonces tú siempre tienes que comportarte y transmitir que son ellos los que necesitan esta oportunidad, no que tú necesitas que ellos entren. Entonces es muy importante, aunque tú sepas internamente que tu propósito es llevar esta oportunidad a muchas personas para poder cambiar su vida y que cambien todo su entorno de manera drástica. Tú lo sabes, pero el prospecto no lo sabe y eso es un proceso. Y tú tienes que saber entender ese proceso en cada persona. Entonces, la postura. Sí se puede formar un negocio, ¿verdad? Sin sufrimiento de esta forma, teniendo una buena postura. Esto te va a quitar a que tú dejes de sufrir porque no entró en el negocio, porque me criticó el negocio, porque me dijo que esto no funcionaba, porque me dijo que no iba a llegar muy lejos, X. Tú tienes que aprender a que tu negocio te logra hacer que tú disfrutes, no que tú tengas sufrimiento haciendo el negocio, porque de verdad que si tú te estás sufriendo y estás amargando haciendo este negocio, lo estás haciendo mal. Este es un negocio para disfrutar, para hacer feliz a otros, para llevarle la oportunidad a otros. Entonces tienes que tener esto muy claro. Tienes que cambiar estos detalles. Tú cambias estos detalles de postura y tú vas a ver que las personas van a estar atentos y abiertos a la oportunidad que tú le vas a brindar. Y hay algo que tú tienes que tener en tu mano, en tu mente, en tu corazón y en tus emociones. Hay millones de personas en el mundo, millones de personas para que tú puedas llegar a los niveles más altos en tu compañía. No limites que tu mente o tu mentalidad incorrecta no limite la proyección a quien tú verdaderamente le vas a llegar en el futuro. Entonces, eso es algo muy importante. Hay millones de personas en el mundo buscando una oportunidad. No es una sola persona, no son 5, no son 10. No te ancles en esa emoción. Tienes que aprender a ver este negocio de forma empresarial, a nivel macro. No te enfoques en el árbol, enfócate en el bosque. Entonces, eso requiere de una mentalidad, requiere de una postura. Entonces, esto es algo muy importante y quiero que te lo lleves en tu corazón, lo escribas, lo firmes en tu corazón. Hay millones de personas en el mundo por las cuales tú puedes llegar a los resultados más altos en tu compañía. Entonces, si la persona no vio el negocio, si la persona no es el momento de esa persona, porque no es que no le gustaste, no es que no le gusta el negocio, es que simplemente no es el momento. Y más adelante, Guillermo les va a ampliar esta información para que ustedes vean que a veces los no en realidad son una gran oportunidad para nosotros como networker, una gran oportunidad. Simplemente quiere decir que no es el momento. Entonces tú tienes que hacer next, ir por la otra persona. ¿Por qué? Porque tu principal misión es llegar a más personas en menos tiempo. Entonces, hay otro factor fundamental a la hora de nosotros hacer conexión con otras personas. Está la mentalidad correcta y está la postura correcta, pero también tenemos que aprender a conocer a nuestros prospectos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Conociendo el temperamento de cada persona. Hay 4 temperamentos que rigen la gran mayoría de las personalidades de todas las personas en el mundo. Bien sea que usted las tenga cerca a nivel de su entorno o bien sea que usted las tenga a nivel interpersonal, que es por acá por vía web. Entonces usted tiene que aprender a determinar eso. ¿Y qué te lo va a dar eso? Que tú reconozcas ese temperamento, porque a la hora de tú llevarle la oportunidad, brindarle y darle la presentación, tú vas a tener que tomar en cuenta estos factores. Entonces, el primer temperamento es el sanguíneo. Las personas sanguíneas son esas personas que tú le hablas de beneficio, le hablas de ventajas y listo. Son personas que van, que se lanzan y dicen yo voy. ¿Por qué? Porque son más a nivel emocional. El sanguíneo, como su misma, obviamente, palabra lo dice, llevan esa sangre, esa emoción nata y quizás esas presentaciones son más sencillas. ¿Por qué? Porque precisamente tienen una personalidad que ayuda mucho, que hace conexión muy rápido. Entonces tú quizás no le vas a tener que hablar mucho de tu oportunidad, sino simplemente transmitirle ventajas y beneficios y pues eso va a ser una decisión que casi que lo hago. Pero hay otras personas que son coléricas,
que tú vas a necesitar un poco más de seguridad, vas a necesitar información, vas a necesitar testimonio, porque estas personas normalmente están llamadas para el éxito. Y si esta persona colérica no ve en ti una visión clara, no ve en ti un líder que pueda ayudarlo a llegar al siguiente nivel, difícilmente vas a tener impacto a la hora de transmitirle la información. Entonces esto es muy importante. El colérico siempre tienes que plasmar tu presentación a nivel de desafíos, porque no es lo mismo que a nosotros, y la mayoría de las personas siempre tenemos mucha parte de colérico. ¿Por qué? Porque todas esas personas de éxito tienen que generar esa mentalidad que genera un temperamento colérico para poder no, cuando lleguen esas dificultades, no caerse, sino levantarse. Entonces, precisamente esa personalidad te ayuda mucho a eso. Entonces, para un colérico, tú le tienes que hablar de desafíos, de retos. ¿Por qué? Porque estas personas con este temperamento son personas de retos. Entonces, no es lo mismo que te digan, mira, anda y sube y salta esa pared, a que te digan a que tú no saltas esa pared. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que manejar. No es lo mismo que tú le hables a alguien de la información a que tú lo retes a hacer esta oportunidad. Entonces ya eso te da un 50% de lo que es la conexión y de presentación efectiva. ¿Por qué? Porque tú ya estás retando a este tipo de temperamento. El temperamento melancólico, esta personalidad es un poco más estructurada. ¿Qué quiere decir? Que él quiere ver números, organización, estructura, sistema educativo. O sea, ¿por qué? Porque este temperamento precisamente lo mueve todo lo que tiene que ver organización, organizar, liderar desde las bases. Entonces, a este tipo de temperamento tú vas a tener que en tu presentación plasmarle números, plasmarle liderazgo, equipo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú conozcas esto porque esa es la forma de que tú vas a poder llegar mejor a este tipo de temperamento. Y el último temperamento, que es el flemático, que este temperamento es súper pausado. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes llevarle a este temperamento una información brusca, porque este tipo de personalidad tiene mucha paciencia, es muy tranquilo, piensa, te hace preguntas y se hace un mundo en su mente de lo que sería él haciendo o ella este negocio. Entonces, a veces queremos transmitir la información a una persona flemática siendo sanguíneos. Entonces, imagínate, terminamos atropellándolo porque primero no lo dejamos hablar, hablamos tanto que termina el prospecto diciendo, uy, no, no me gusta, no quiero, porque no hacemos conexión. Entonces, es muy importante que cuando tú veas un temperamento flemático que es tranquilo, pausado, hagas un ejercicio que es del espejo. O sea, hagas lo mismo que él está haciendo y vayas pausado a su tiempo, a su proceso. Entonces, por eso la mayoría de las veces no hacemos una conexión verdaderamente o no llevamos la información de manera correcta porque precisamente no contamos con estos aspectos, que son temperamentos que los tiene todo ser humano. Óigame, todo ser humano. A medida que tú vayas teniendo experiencia, vas a lograr estos cuatro temperamentos, poderlos dominar. ¿Por qué? Porque precisamente estás teniendo la experiencia día a día y eso lo haces solo cuando tú te lanzas a presentar tu negocio, a llevar la oportunidad. No lo puede hacer desde tu crecimiento y desarrollo personal, no. ¿Por qué? Porque precisamente tú vas a aprender en esta parte por la experiencia que tengas de cada persona. Acuérdate que ningún prospecto es igual. Todos los prospectos son diferentes y los prospectos hacen talleres y cursos de objeciones. Entonces parece que hicieran cursos y talleres de objeción, entonces tienes que estar muy atento a toda la parte corporal que él te está brindando para así, por supuesto, sentirte tú bien y cuando tú te sientes bien, obviamente haces sentir bien a ese prospecto. Entonces, su lenguaje corporal te está diciendo qué temperamento es. Entonces ahí te puse los cuatro. Estos son los temperamentos. A veces nosotros vemos personas que están muy serias, y decimos, oye, no, no le está gustando la información, este me va a decir que no, porque es tan serio. Pero al final te dicen, mira, sí voy, sí me gusta, entonces tú te quedas sorprendido. ¿Por qué? Porque precisamente
tiene un temperamento que no le permite quizás exteriorizar sus emociones, pero no quiere decir que no esté interesado, no quiere decir que no esté atento y no quiere decir que no, que sí va a tomar la decisión. Entonces es muy importante que tú puedas estos aspectos tenerlos en cuenta a la hora de transmitirle la información a otras personas.